En la Semana Mayor, sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Day, radio y televisión, www.diócesisdecucuta.com. ¿Qué tal, amigos de Vox Day Televisión? Estamos en la Semana Santa. Hemos hablado del sentido teológico del Domingo de Ramos y hemos visto cómo nos enseña que un rey ha venido precisamente para enseñarnos un camino de su rey, el camino de su reino, que no es de este mundo, como lo dijo hoy, Viernes Santo, ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, vendría mi Padre y mandaría cuadrillas de ángeles que me libraran de ustedes. Pero mi reino no es de aquí. Jesús aparece entonces en ese contexto del domingo como un rey humilde, sencillo, que viene a promover un reino en la humildad, en la sencillez, en la calidad humana de Dios. Digo calidad humana de Dios, porque Dios es hombre y porque nos lleva a vivir esa calidad divina de Dios. Él se hace hombre para que nosotros nos divinicemos. Los padres de la Iglesia siempre hablaron de la divinización. Y precisamente en esa divinización es la que empieza con ese nuevo reino. La calidad humana de Dios se manifiesta en Jesús, como su calidad humana, divina también. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí es de donde nace todo ese proceso maravilloso desde el cual nosotros, como cristianos, como hombres y mujeres que buscamos a Dios, lo hemos de encontrar para llenarnos de Dios y para participar de su divinidad. A eso ha venido Jesús. Por eso se ha manifestado en su reino. El jueves hablábamos de esa maravillosa experiencia del pan de la vida. Y es que Jesús, como pan de vida, parte para nosotros el pan, como dice el prefacio del jueves o de los jueves. Y al partir para nosotros el pan, nos hace a nosotros partícipes de ese pan, de esa gracia, de ese misterio maravilloso que encierra comernos la vida. Es que nosotros nos comemos la vida eterna, nos comemos ese reino maravilloso, universal, en el cual Jesús es rey y en el cual Jesús preside toda esa extraordinaria y maravillosa experiencia del amor de Dios. Por eso el reino que viene a predicar Jesús no es un reino cualquiera, es un reino de amor universal. Y en esa experiencia eucarística, donde nos hemos de meter todos, porque es que la Eucaristía es ante todo un misterio en el cual nosotros no podemos quedarnos fuera. Lástima, y con misericordia, yo pido al Señor que con misericordia mire a todos nuestros hermanos protestantes que no tienen la Eucaristía. Porque celebrar un ágape no es celebrar la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía tiene unos principios teológicos maravillosos que nacen de la Pascua del Señor y que nacen precisamente de ese Jueves Santo. Por eso hoy nosotros, al tener la Eucaristía, no podemos quedarnos al margen de ella. Tenemos que vivirla. Para eso es la Eucaristía, para que la vivamos, para que la sintamos, para que nos apropiemos de ella y para que hagamos de ella nuestra vida. El Jueves Santo es maravilloso. La Eucaristía, el resaltar precisamente el sagrario
y hacer que ese sagrario donde se guarda y se conserva la Eucaristía sea un punto de referencia permanente para todo cristiano. Por eso hoy, Viernes Santo, hoy no hay Eucaristía. Hoy es un día que podríamos llamar no totalmente alitúrgico, porque está la liturgia de las 3 de la tarde, pero sí es un día como de reflexión. El Cordero fue entregado ayer, fue arrestado y fue conducido por el Sanedrín y por aquellos que lo arrestaron, fue conducido precisamente a una condena injusta. Hoy ese Cordero será inmolado. Este es el día de la inmolación de los corderos. Recordemos lo del Antiguo Testamento. Los corderos son sacrificados el día anterior a la Pascua. Hoy es sacrificado el Cordero, para que mañana el Cordero, verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo, resucite. Y es muy importante esta parte de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. En este día, Viernes Santo, cuando Jesús es sentenciado, y entonces dice 3 cosas en el capítulo 19 que son sumamente importantes para que las tengamos en cuenta. Dice: Pilato mandó azotar a Jesús, y los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en su cabeza, lo vistieron con una capa color rojo, y luego se acercaron a él diciendo: «Viva el Rey de los Judíos». Le pegaban en la cara y le decían: «Adivina quién te ha pegado». Miren que esa es parte de la tentación. Acuérdense ustedes de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto. Pero mire que usted es Dios y usted puede hacer lo que quiera. Convierta estas piedras en panes. No tentarás al Señor tu Dios. Pero mire, usted sabe quién le ha pegado. Dígame mi nombre y con eso basta para que nos convirtamos, para que creamos en ti. Tentación. Miren que Jesús es tentado hasta en el momento final de su vida. Y es importante que tengamos en cuenta todo ese sentido espiritual del Viernes Santo está atravesado transversalmente por una actitud de Jesús, que sabe que es Dios y no lo confirma todavía, sabe que es el Mesías y todavía no lo confirma. Llegará el momento de la confirmación. Es importante. Todavía no ha llegado el momento de confirmar su mesianismo, ni de confirmar tampoco que Él es el verdadero Hijo de Dios, que Él es verdadero Dios. Llegará el momento. Estamos casi que prácticamente, se podría decir, estamos en la preparación de ese momento. Y entonces Jesús inmediatamente, cuando le dicen eso, calla. Seguramente que miraba con misericordia y con bondad a todos aquellos personajes que le escupían, que le abofeteaban y que se burlaban de él. Los miraba con misericordia. Ahí hay un aspecto teológico muy importante. Podríamos decir, este es el día de la misericordia. Aunque la iglesia lo celebra el segundo domingo, pero este es el día en que la misericordia de Dios se derrama sobre la tierra. La misericordia de Dios empieza a dar frutos y el primer fruto es Jesús crucificado. Esa misericordia de Dios avanza, nunca se para, siempre está avanzando y por lo tanto siempre está produciendo frutos.
y en la medida en que avanza, produce ese fruto maravilloso de la salvación, de la redención en Jesucristo. Transversalmente, todo este día está atravesado maravillosamente por la misericordia de Dios. Y vamos más allá. Después de que pasa esto, miren que Pilato lo presenta al pueblo. Y lo primero que pide la gente es crucifícalo. La crucifixión. Jesús estaba destinado a la crucifixión. Estaba destinado a morir cruentamente, porque su sangre tenía que ser derramada toda. Uno de los grandes padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, incluso San Ignacio de Antioquía, hablan de una manera sencilla cuando dicen: en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo humano de Jesús, no quedó ni una sola gota de sangre. Imagínense ustedes, es Dios que viene a nosotros, que derrama su sangre por nosotros, que queda sin una gota de vida de esta que nosotros tenemos para que tengamos con Él la vida eterna. Por eso vino a darnos su vida. En el cuerpo de Jesús no quedó una sola gota de sangre porque Él no la necesitaba. La necesitábamos nosotros. Y su sangre se derramó totalmente sobre la tierra, sobre nosotros, para que nosotros de esa sangre maravillosa, o por esa sangre maravillosa, fuésemos comprados a precio muy alto, a precio de la sangre del crucificado. Y hoy un momento tercero, y es que al crucificado se le señala como rey de los judíos. Rey de los judíos. Jesucristo es rey de reyes. Jesucristo es un rey, no para los judíos, sino para toda la iglesia, para toda la comunidad creyente que a partir de este momento va a creer en Él, va a creer que su muerte, que su entrega, que su pasión y resurrección son un parte de Dios para nosotros. Y es una totalidad que maravillosamente expresa el amor de Dios. Por eso es rey. Es rey no al estilo de los hombres, sino rey al estilo de Dios, que es un rey servidor. Jamás nadie a lo largo de la historia le ha prestado un servicio a la humanidad como lo ha hecho Jesucristo. Y muchos quieren, a través de muchas formas, negar este servicio. Miren, por ejemplo, la Unión Europea. En estos días pasados, la primera ministra de Noruega, o una de ellas, o de Finlandia, pensaba que a partir de este momento de su historia ya en ese país, ya no se hablara de antes de Cristo, ni después de Cristo, sino antes de nuestra era y después de nuestra era. Y le preguntaron como una pregunta así capciosa, sin ninguna intención de desconectarla o de corcharla. Le preguntaron, bueno, ¿y antes de nuestra era, cuál fue nuestra era? ¿Dónde empezó nuestra era? No supo decir. No lo supo decir. Porque nuestra era empieza, esta era nueva empieza precisamente en Jesucristo. Rey crucificado, que entrega la vida y que es señalado desde su humildad, desde su sencillez, como el fruto más maravilloso de este Viernes Santo. Si queremos mirar la teología y la vida espiritual de este día, y el sentido espiritual de este día, lo debemos mirar desde ese trípode. Jesús que se entrega, Jesús que se inmola, Jesús que resucita.
Que estén muy bien y que Dios los bendiga en este día. En la Semana Mayor, sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Day, radio y televisión, www.diócesisdecucuta.com.